Hola a todos. Nos encontramos en el segundo domingo de Cuaresma, en el cual prácticamente desde los tiempos de San León Magno, en la primera mitad del siglo V, siempre se lee el Evangelio de la Transfiguración. Este año escuchamos el relato que encontramos en el capítulo 9 del Evangelio de San Marcos, en los versículos del 2 al 10, que dice: 6 días más tarde, Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, sube aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Los 6 días después de los que nos habla el Evangelio se refieren a los 6 días después de la confesión de Pedro, de la que ya hablamos en la reflexión del pasado 23 de agosto. Allí Jesús había empezado a instruirle sobre los acontecimientos de su pasión y muerte, y la transfiguración es como un antídoto ante el escándalo de la pasión y una promesa de la resurrección. Jesús quería que sus discípulos, de modo especial los que tendrían la responsabilidad de guiar a la Iglesia naciente, experimentaran directamente su gloria divina, para que pudieran afrontar el escándalo de la cruz. Pretendía enseñarles, mostrarles quién era Él realmente, para que cuando se encontraran frente a la cruz, su fe no se tambaleara. No obstante esto, la transfiguración encierra en su misterio muchísimas cosas más, imposibles de abarcar en esta pequeña reflexión. Jesús se transfigura mostrando quién es realmente, como resultado de su experiencia de oración, de unión con el Padre. Moisés y Elías, esto es, la ley y los profetas, se refieren a Jesús. En el monte Tabor se realiza la promesa que se había dado en el monte Sinaí. La nube que los envuelve es desde el Antiguo Testamento la gloria de Dios que se manifiesta, y desde el Nuevo la presencia del Espíritu Santo. Y la voz del Padre les dice que es Jesús la ley que hay que escuchar. Y en esta manifestación que allí se da, lo que Pedro quiere realmente es quedarse. Ha gustado el gozo de la contemplación, de la presencia transfigurada de Jesús, y no quiere volver a las preocupaciones y a la confusión que le esperan abajo, en la realidad del día a día de las gentes que reclaman continuamente al Señor. Todos estamos llamados a ser Pedro, a adentrarnos en el misterio inabarcable de la persona de Jesús para conocerle en verdad y dejarnos llenar por él. Y para esto, si nos fijamos bien, también como Pedro y los otros, hemos de subir aparte a un monte alto solo con Jesús. Para encontrarnos verdaderamente con Él, hemos de salir de la esfera de lo natural y del ritmo ordinario de las cosas, de la premura de todos nuestros quehaceres. El Señor no se transfigura delante de todos indistintamente, sino solo cuando, con corazón sincero y sin pretensiones, buscamos su compañía, la soledad con Él, el silencio y la lejanía de todo lo que no sea Él. Jesús se nos muestra tal cual es cuando podemos dejarnos iluminar, deslumbrar por su misterio. Pero como Pedro y sus compañeros, no para que nos quedemos allí, sino para que podamos afrontar el escándalo de la cruz de la vida y del mundo, o lo que es lo mismo, para que podamos adentrarnos en el sufrimiento que nos rodea y de su mano transformarlo en bien. ¿Cómo podemos hacer esto en nuestra propia vida, siempre llena de obligaciones, y en nuestro mundo de hoy, siempre acelerado? No se trata de renunciar a estar con Jesús o de desatender las obligaciones que tenemos. Se trata de llevar un monte Tabor con nosotros, de elevarlo en lo profundo de nuestro corazón. En medio de nuestras actividades, incluso las más complejas, siempre podemos salirnos de ellas un momento. Una simple mirada, un pensamiento, un movimiento del corazón nos puede llevar fácilmente al encuentro profundo con Cristo, para volver de nuevo a la tarea con energía renovada y sosiego en el alma.
Tenemos que hacer de nuestra vida un encuentro permanente, aprovechando, por supuesto, cada ocasión que tengamos para estar a solas con Jesús y aprovechando además en todo momento nuestro pequeño tabor del corazón. La transfiguración nos enseña que el Señor siempre se nos dará en la medida en que le acompañemos y en la medida en que lo necesitemos, no solo para llenarnos de su amor y su presencia, que también, sino sobre todo para que podamos hacer lo que espera de nosotros, cumplir nuestra misión, y así, una vez iluminados y alimentados por Él, afrontar el camino de la vida descubriendo a los demás la verdad de su persona y la profunda felicidad de su presencia. Feliz domingo y feliz semana.